hasta donde entro en la prueba. El concepto que vamos a ver hoy día es el de externalidades. ¿Qué es lo que es una externalidad? Tal cual se dice aquí en la transparencia, es un impacto o un efecto, no tiene compensación de las acciones propuestas o propugnadas por un cierto agente económico, pero que afectan a otro. ¿Entiendes aquello? Si pudieras conectar el micrófono sería ideal. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfecto. ¿A qué se refiere con impacto no compensado? Por ejemplo, si a ti no te gusta fumar, y tú has visto que yo fumo harto, y Ajá. estamos en una reunión, o en una oficina, o en una sala, y yo me pongo a fumar, mi acción te va a provocar un perjuicio a ti, y no te estoy compensando. ¿Entiendes o no? Ah, ¿Entiendes? creo que sí. Si yo te pagara un billetito porque tú me permitas fumar, yo te estoy compensando. Si bien ahí la externalidad existe, hay una cierta compensación. Pero la idea y el concepto de externalidad es cuando alguien, que puede ser un caso favorable también, ¿eh? Alguien le provoca un daño o un beneficio a otro agente económico y no hay compensación de por medio. Ya, ya, entiendo. ¿Cuándo se manifiesta? Si lo ves en la segunda línea, la tercera línea, en realidad, una externalidad ocurre o se manifiesta cuando alguna transacción entre dos sujetos afecta a un tercero. Y pueden ser positivas o negativas. Hay casos de beneficios también. Cuando uno se preocupa mucho más y cuando la autoridad va a estar más llana a intervenir, cuando se provoquen daños. Esto tiene que ver con los principios 6 y 7. El principio 6 decía que lo mejor que le podría ocurrir a un mercado, libremente, se pusieran de acuerdo oferentes y demandantes para encontrar el equilibrio. ¿Y por qué? Porque en general el mercado es un buen asignador de recursos. Pero hay veces en los que ocurren casos como los que vamos a analizar, en los cuales la intervención de la autoridad puede mejorar el beneficio o el excedente o el bienestar, que tienen que ver con el principio 6 y 7 de la economía, lo que vimos hace mucho tiempo atrás. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ¿y cuándo ocurre esto? Cuando la externalidad, al existir alguna cierta externalidad, conduce a que el mercado no sea eficiente en la asignación de recursos y por tanto no se alcanza el máximo bienestar. Lo que hemos venido trabajando todas las clases anteriores con el excedente, no se alcanza el máximo excedente posible. Una externalidad se conoce entonces como una falla de mercado. Y aquí, reitero, la intervención de la autoridad puede permitir que aumente el bienestar, es decir, que se logre la condición de óptimo. Y es el principio 7. Fallas de mercado. ¿Qué es lo que son? En general, en términos puros, son los hechos o actos que ocurren como la consecuencia de que el mercado está funcionando no de manera eficiente. Casos importantes como fallas que se conocen como fallas de mercado. Lo que vamos a ver en este minuto, que son externalidades, la competencia imperfecta y el caso de los bienes públicos. Los bienes públicos en la clase que sigue, la 35. Aquí vamos a ver la 34. Competencia imperfecta es todo lo que tiene que ver con el violar una gran condición que exigen los mercados competitivos y que no es otra que un gran número de oferentes y un gran número de demandantes. Cuando existen pocos oferentes, se puede hablar de un cartel o de un oligopolio. Ocurrió con las farmacias, con los pollos, con los supermercados en algún minuto,
que se pusieron de acuerdo. También podría ser por el lado de la demanda, y en ese caso se habla de monopsonio. Esa también es una falla de mercado. Cuando solo una empresa, por ejemplo, tiene el poder de contratación de determinado factor productivo. Entonces, mediante sus decisiones, puede terminar afectando las cantidades contratadas y los precios. Y los bienes públicos tienen que ver con todo lo que es la provisión de bienes públicos. Hay bienes que por su carácter o naturaleza es recomendable que el Estado o la autoridad sea quien los provea. El alumbrado público, el alumbrado que vemos en las calles. Cuando salimos de noche, las calles están iluminadas. Eso es un bien público y es provisto por el Estado. Nacional, educación, en algunos casos, lo público, ONASA, en el caso de la salud, etc. Hay dudas, pero eso lo vamos a ver en la clase 35. El día la 34 es externalidad. Entonces, veamos, hay externalidades positivas y hay negativas. ¿Cuándo es positiva? Cuando la acción de uno beneficia al otro. Cuando es negativa, cuando la acción de uno afecta de manera negativa al otro. ¿Hay dudas? No, profesor. Bien. Ejemplo de una positiva, la polinización de las abejas. Gracias a Dios, aun cuando dicen que están en peligro de extinción, pero gracias a Dios todavía existen las abejas, por lo tanto tienen la facultad, en el fondo, por decirlo así, de ir creando frutos y vegetación. Se ha dicho que si desaparecieran la abeja, el mundo desaparece en 3 años, a lo más. No sé si será verdad, no será verdad, pero hay estudios. ¿Por qué? Porque ellas son las que polinizan y permiten obtener el planeta todavía con ciertos pulmones verdes. Bosques, grandes plantaciones, flores, etc. Alimentos, todos los frutales. Una externalidad negativa, por ejemplo, lo que se dice ha ido ocurriendo en la Amazonía, producto de la tala indiscriminada de los bosques. ¿Por qué? Porque se requieren fabricar muebles y por lo tanto la gente tala los bosques. La Amazonía, esencialmente en Brasil, que es una de las grandes críticas que le hacen a Bolsonaro, tiene que ver con eso, con la depredación de la Amazonía. Obviamente, al no existir ese pulmón verde, que es el gran respirador o proveedor de oxígeno a la atmósfera, bueno, tendríamos problemas si es que no hubiese oxígeno, seguramente nos moriríamos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y aquí entonces lo que tenemos que distinguir es el concepto de valoración. ¿Y a qué se refiere esto? A que hay que distinguir entre cuánto se valora algo desde la óptica privada y cuánto se valora desde la óptica social. Ahora, para efecto de solucionar las externalidades, no es la única medida lo que vamos a ver aquí. La única medida, pero es la que las más de las veces se podría estar tomando producto de que se internaliza rápidamente en los mercados. En el caso de existir una externalidad negativa, ha de connotar que lo que se buscaría es disminuir el consumo. Y para disminuir el consumo, recuérdate de lo que hemos visto hasta el minuto de distorsiones. ¿Cómo se logra disminuir el consumo en un mercado? Con un impuesto. En ese caso, ese concepto de impuesto que hemos visto en alguna clase anterior, que es negativo, en el caso de un mercado en el cual existe una externalidad negativa, que ya es algo malo, que quita bienestar, se introduce una segunda cuestión que por sí sola es mala, esto nos puede llevar al óptimo social. Palabra, la conjunción de dos
distorsiones que por sí sola cada una es mala, al actuar en forma conjunta nos pueden llevar al otro. En el caso de externalidades positivas, lo que la autoridad debiera tratar de concebir es un fomento en el consumo. ¿Cómo se fomenta el consumo? Según lo que hemos visto anteriormente, con subsidios. En ese caso, también a sabiendas de que el subsidio por sí solo es malo, al actuar en forma conjunta con la externalidad, nos llevan al óptimo o nos podrían llevar al óptimo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Veamos primer caso. Aquí, reitero, en lo que hemos visto hasta el minuto, ¿dónde está? Estoy grabando. Mira, en lo que, línea recta, en lo que hemos visto hasta el minuto, ha ido ocurriendo siempre esto. Ese es un, ojo, esto es lo que hemos visto hasta el minuto, lo que estoy graficando yo a mano. ¿Verdad? La demanda. Recuerda que la oferta se obtiene en mercados competitivos como una función de costo marginal. En los mercados, cuando son eficientes y no hay fallas, no hay distorsiones, ocurre que esto es en mercados eficientes. El costo marginal, la curva oferta privado, es igual al costo marginal social. Y lo que le cuesta al empresario, al privado, producir el par de zapatos, es igual el costo para la sociedad. Por el lado de la demanda, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. Eso es lo que ocurre en mercados competitivos. Acá, al existir externalidades, pueden no coincidir los costos marginales o los beneficios marginales. Cuando eso ocurre, cuando no son iguales, hay externalidades. En este caso, por ejemplo, las vacunas antigripales o las vacunas anti-COVID. El vacunarse, ¿crees tú, contra el COVID? ¿Te vacunaste contra el COVID? Sí, ¿Por qué lo hiciste? porque atentar contra mi vida de no hacerlo. Porque potencialmente podría atentar contra mi vida. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si te das cuenta, hay mucha gente todavía que solo está pensando, no me vacuno por alguna causal. Aquí no vamos a analizar cuáles son las causales de por qué no se vacuna. Pero si te das cuenta, toda la campaña que ha impetrado el gobierno, la autoridad, para que la gente se vacune, tiene que ver con algo, con esto. El beneficio marginal privado, que es la primera curva de demanda, esta, es esa. De mutuo propio, de mutuo propio, de mutuo propio. Si nosotros tuviéramos que pagar por las vacunas, el equilibrio lo obtendríamos aquí. Hay oferentes de vacunas, la curva de oferta. Aquí el costo marginal privado es el costo igual al costo marginal social. El problema no está por el lado de la oferta de vacunas, estoy diciendo. El problema viene por el lado de la demanda. Esta función es el beneficio marginal privado. Pero la autoridad consciente, ¿y por qué? Fíjate, si la gente se vacuna, la probabilidad de contraer COVID es mayor o menor. Es menor. Menor. Si lo llega a contraer, el daño en términos de la salud va a ser mayor o menor eventualmente. Va a ser menor. Va a ser menor. Por lo tanto, el hecho de que esté
vacunada, gente, la sociedad lo valora más allá que desde la óptica privada. Cuando la gente se enferma menos, se muere menos, tiene que ir más o menos a los centros hospitalarios. Si la gente se enferma más, tiene que ir más a los centros hospitalarios. Cuando se vacuna. Claro, tenés que ir a vacunarte, pero me refiero a usar Ah, porque tuviste bronquitis, tuviste COVID, te tuvieron que entubar, estás en una cama crítica. Los recursos que se gastarían en los hospitales si no se enfermara la gente serían más o menos si la gente no se enferma, los recursos gastados serían menores. menores. Por lo tanto, el hecho de que la gente esté vacunada, la sociedad lo valora más. Este es el beneficio marginal social. ¿Qué ocurre eso? Tenemos que buscar el óptimo. El óptimo, ¿dónde se obtiene? Donde costo marginal privado igual a costo marginal social es igual al beneficio marginal social. Eso ocurre aquí. Es decir, si el Estado no hubiera hecho toda la campaña anti-COVID, la gente que se hubiera vacunado sería esta. ¿Me sigues o no? Sí, Pero como se hicieron, aquí ojo, el mono es distorsionado para la realidad de este mercado, pero no importa. ¿Qué es lo que ocurriría? Con las lucas que ha puesto el fisco, la cantidad de gente vacunada aumentó o disminuyó. la cantidad de gente vacunada aumentó. Bueno, ¿y cuál es el interés cuando se hizo esta campaña? Que la gente se vacunara más o menos. El interés para esto, mm, ¿Sí? el interés fuera que la gente, ¿cómo decirlo? La gente estuviera sana y así no, y así poder mantener el país más Esto. con Entonces, sex. ¿cuál es el objetivo que en un mercado como este debe perseguir la autoridad? Que la demanda social sea mayor o menor que la privada, que la gente se vacune más o menos. Que la gente se vacune más. Por lo tanto, esta es la demanda social, el óptimo social es eso. Lo que se desea es incrementar el consumo. Para incrementar el consumo, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Colocar un impuesto o otorgar un subsidio. O otorgar un subsidio. Y recuérdate, el impuesto reduce el consumo, el subsidio aumenta el consumo. Aquí la autoridad quiere que la gente se vacune más, por lo tanto tiene que colocar un impuesto o otorgar un subsidio. Se tendría que otorgar un subsidio para que la gente consuma más. ¿Listo? Entonces aquí al aplicar el subsidio lo óptimo es este y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si bien todo esto era la pérdida social o sería la pérdida social si no se otorga el subsidio, al otorgarse el subsidio, esa pérdida desaparece y se llega al óptimo social. Este es el óptimo social. Por lo tanto, se aumenta el consumo. ¿Y qué ocurre? El monto del subsidio, que acuérdate es la diferencia de los precios, lo que alguna vez vimos en alguna clase anterior. ¿Cuál es el subsidio que tiene que otorgar la autoridad? Esta diferencia en términos de precio. Ese es el monto del subsidio. Y aquí se habla de un subsidio correctivo o piguviano. Subsidio correctivo. Ese es el monto del subsidio. Si te das cuenta en el caso nuestro, ¿tú cuánto pagaste cuando te fuiste a vacunar? Yo no pagué. Tú no, nadie ha pagado. Pero sí claramente para la compra de las vacunas, ¿quién tuvo que ponerse con un billetín? Ah, la autoridad. Esto. Entonces ahí no otorgó el subsidio. A nosotros nos significó costo cero, pero obviamente subsidió la compra de las vacunas, ¿me entiendes? Sí. Listo. Vamos al segundo caso. Ahí.
Déjame verlas en orden aquí. El ejemplo que te puse. Al inicio, aquí de nuevo la distorsión no viene por el lado de la oferta. Costo marginal privado igual a costo marginal social. Esta es el beneficio marginal social, perdón, privado. Social, si estamos hablando de una externalidad negativa. Beneficio marginal social, beneficio marginal privado. El mercado de los cigarrillos, los tabacos. El tabaco provoca beneficios o daño a la población, a la sociedad. Como tal hace daño. Listo. Si no existiera el impuesto al cigarrillo, el consumo lo obtendríamos donde se iguala costo marginal privado con beneficio marginal privado. La cantidad de cigarrillos o tabaco que compraríamos sería esta. Pero la autoridad consciente de que el tabaco causa daño en la sociedad porque aumenta los cánceres de pulmón, las bronconeumonias, los resfríos son más largos y tiene que incurrir en una serie de costos en el aparataje hospitalario. Obviamente, ¿qué es lo que hace? En el caso del cigarrillo, el alcohol y algunas otras cosas, debiera incentivar o desincentivar el consumo. Desincentivar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Coloca una serie de impuestos que lo que logran es que la demanda sea mayor o menor que lo privado, que desde la óptica privada, Que la demanda sea menor. la demanda sea menor. Entonces, que el objetivo de la autoridad es que nos situáramos aquí. Eso significa que el consumo debiera disminuir. Disminuir. Por lo tanto, tendría que aplicar un subsidio o un impuesto. Debería aplicar un impuesto. Un impuesto. ¿De qué monto? Esa diferencial de precio. Ese debiera ser el impuesto. Que si las funciones son lineales y estamos hablando de un desplazamiento paralelo, es lo mismo. Eso. Por lo tanto, al inicio, en el mercado del tabaco, si no se regulara con impuestos específicos al tabaco y cigarrillo, habría una pérdida social que sería esta. Si se impetra el impuesto al consumo, en el caso de los cigarrillos, que tienen un impuesto específico, y el tabaco también, la demanda disminuye y el óptimo se logra acá. Tú haces ese desplazamiento, lo que era pérdida termina por desaparecer. Por lo tanto, la conjunción de dos medidas que son malas nos llevan al otro, igual que en el caso anterior. Pero aquí lo que ocurre es que se coloca un impuesto correctivo. Aquí el impuesto es correctivo o piguviano. Correctivo. Pues, ¿hay dudas? Sí. Dime. Usted menciona dos males. Sí, ¿Cuáles vendrían siendo como tal? el cigarrillo en sí mismo, porque provoca Ah, daños. Eso ya te ya. está provocando una falla de mercado, porque está provocando, en este caso, una diferencia entre el beneficio marginal privado y el beneficio marginal social. Desde la óptica societaria, se desearía que el consumo de tabaco fuese. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el fumar es malo, el impuesto por sí solo es malo, pero si al mercado del cigarrillo o de los fumadores yo le aplico un impuesto, los beneficios aumentan. ¿Por qué? Porque la gente fuma menos. ¿Hay dudas? No, ya. No, con eso quedó claro. En este caso también se habla de un impuesto piguviano o correctivo. Ahora vamos a externalidades positivas. Difusión de una nueva tecnología. Acá la distorsión no viene por el lado de la demanda. En este caso, el beneficio marginal privado, en cualquier mercado, igual al beneficio marginal social. El problema viene por el lado de la oferta. El costo marginal, este es el costo marginal privado. Este
el costo marginal social. Si no existiera la externalidad, estas dos funciones, estas dos, serían igual. ¿Sí? El óptimo lo tendríamos ahí. ¿Me sigues? Sí, Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay determinados procesos productivos en los cuales, mediante la adscripción de nuevas tecnologías, el ocupar nuevas tecnologías puede llevar a mejoramiento en los procesos productivos. ¿Me sigues? sí. Por lo tanto, si se descubriera una nueva tecnología para producir, no sé, cualquier cosa, carne, cuestión muy en discusión, ocupan muchos litros de agua y con todo el fenómeno climático y de sostenibilidad, es importante que cuidemos el agua. Y hubiese un nuevo proceso productivo de producción de ganado, que primero tiene que nacer el ganado y eso no lo puede, hasta el minuto que lo conocemos, sin pensar en que el día de mañana se van a poder clonar, pero hoy día pensando en que tiene que haber un apareamiento entre, no sé, el macho y la hembra, listo, se produjo, pero ocupan muchos litros de agua. Si existiera algún mecanismo, algún tipo de tecnología que permitiera ocupar una menor cantidad de agua para alimentar al ganado, obviamente, al descubrirse aquello, ¿qué crees tú le va a interesar a la sociedad? Que se ocupara más o menos litros de agua por todo el fenómeno climático que estamos viviendo. Eso ocupará menos. Por lo tanto, ¿trataría o no de difundir esa nueva tecnología o no? ¿Trataría o no de subsidiar a los productores para que adapten dicha tecnología? Se favorecería eso. Te favorecería. Entonces, ¿qué el objetivo sería este? Este es el óptimo privado, que no es lo más eficiente, y este sería el óptimo social, ese de ahí. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Que los productores ocuparan en mayor o menor medida dicha tecnología, En mayor medida. mayor medida, que era aumentar lo que se transa en el mercado, para aumentar el consumo y la transacción de la cosa. Significa que debe aplicar un impuesto o un subsidio a la producción, a Tendría los que productos, aplicar un subsidio. un subsidio a la producción. Eso es. El óptimo privado sería este, pero es ineficiente porque está provocando un daño, una pérdida social, una PIE, una pérdida irrecuperable de eficiencia, dada la no adscripción de la tecnología. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Entregarle un subsidio a los productores a efecto de que adapten dicha tecnología en sus procesos. ¿Y qué ocurriría? Nos movemos desde lo privado a lo social. ¿Qué ocurre con lo que se transa en el mercado de dicha tecnología? Aumenta. Y eso es bueno o malo. Es bueno. ¿Por qué? En el caso que estamos hablando, si se adaptan estos procesos productivos y se adscribe, se introduce esa nueva tecnología, los litros de agua que se van a gastar en la producción de ganado van a ser más o menos, Van a ser menores. van a ser menores. Por lo tanto, eso nos va a permitir tener agua para otros miles de procesos productivos y de vida que requieren del agua. Por lo tanto, va a ser bueno o malo la impetración Entonces, de ese subsidio. va a ser bueno. ¿Listo? Al aplicar el subsidio correctivo, en este caso aquí se aplica un subsidio correctivo, nos vamos a mover al óptimo social. Aumenta el uso de esa nueva tecnología, se eficientan los procesos. ¿Me sigues? Y lo que era pérdida, desaparece. Esa PIE desaparece porque al final nos llegamos ahí, al óptimo social. Costo marginal social igual a beneficio marginal. ¿Hay dudas? Deme un segundo.
Ya. Vamos a la última. La contaminación ambiental causa beneficios o daño a la sociedad como un todo. Causan daño. Causa un daño. Y en general, no siempre, pero en general, ¿quiénes provocan ese daño? Las personas, en general estamos hablando, ahí en términos de magnitud también, las personas o las empresas. La empresa. Las empresas contaminantes. Entonces aquí, de nuevo, tenemos el caso de una externalidad negativa, en donde la empresa o el proceso productivo de la empresa, esto es costo marginal privado, costo marginal social. Y aquí no hay problema, beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. En un caso como este, una empresa que contamine, esa no sé, su proceso productivo ocupa, nos aleña, por lo tanto, al medio ambiente una serie de humos contaminados. Eso está provocando daño. Entonces, en un mercado como este, la autoridad, en este sector industrial, estamos produciendo, no sé, por algún producto que contamina mucho en el proceso productivo. Un caso como este, en este mercado, a la autoridad le interesaría que se produjera más o menos de esa cosa, Se produce menos. menos. Por lo tanto, el objetivo es movernos para allá. Y en este caso, como está causando el daño el proceso productivo, ¿a quién debiera aplicarle un impuesto? La autoridad. El objetivo es disminuir el consumo, por lo tanto, tiene que aplicarle un impuesto. ¿A quién tendría que aplicárselo? ¿A nosotros los consumidores o a los oferentes o productos? A lo oferente. A los oferentes. Entonces se provoca una brecha entre el costo marginal social y el costo marginal privado. La solución de mercado o de libre mercado sería esta, con Q sub P y un precio P sub P. Pero en este caso a la autoridad le interesaría disminuir la cantidad que se produce en este bien. Por lo tanto, tiene que aplicar un impuesto. Al inicio, si es que no aplicara el impuesto, la pérdida social producto de esta externalidad negativa sería el típico triángulo, ABC. Pero como aquí desea llegar al óptimo social, este es el óptimo social, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le aplica un impuesto al proceso productivo. Y lo que era pérdida desaparece, porque la nueva solución va a estar ahí. Nos vamos a mover hasta ese punto. Entonces aquí la aplicación de un impuesto también es correctiva. ¿Por qué correctiva? Porque elimina la pérdida inicial. ¿Hay dudas? Con No, el, profe. con el ejemplo que viene a continuación está acá. ¿Hay dudas? Por el momento no. Ya. Cuidado. Aquí, déjame ver una cosa. Ah, es que ya viene el ejercicio. En cualquiera de ellas. Lo que hemos analizado, porque, por lo que dije hace un rato, cuando existen externalidades, hay varias posibilidades de solución. Hay varias medidas de solución, varias. Pero en general, lo que se termina aplicando porque se internaliza más rápidamente son los impuestos o subsidios correctivos o gobierno. Pero no es lo único. Eso es lo que hemos analizado. Pero en la literatura que tienen adjunta en los contenidos, en el U virtual, hay otras posibilidades. Mira, por ejemplo, en este caso, es análogo en cualquiera, pero veámoslo aquí, mira. Esa es la solución de mercado.
Eso significa oferente y demandante, sin la intervención de la autoridad. Principio 6. En este caso, la difusión de una nueva tecnología provoca beneficios o daños a la sociedad al hacer Provoca más beneficio. eficientes los procesos productivos. Provoca un beneficio. Listo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Situarnos acá, movernos desde la solución de mercado a la solución de optimalidad social. ¿Me sigues? Sí. Y aquí lo que hemos visto es, en este caso, subsidio. Listo, ¿verdad? De acuerdo. Pero no es la única. Si tú conoces la oferta social, el costo marginal social, tú quieres llegar acá. Esa es la solución que andas buscando. ¿Cómo se logra? Sí, con un subsidio, de acuerdo, pero no es la única. ¿Qué otra medida, fíjate en el mono, en el gráfico, qué otra medida tú podrías aplicar para llegar al óptimo social? ¿Qué otra medida? ¿Conoces? Ya la hemos visto. Primera, fijo el precio. Yo como autoridad fijo el precio. Y le fijo el precio a esta cosa en ese punto. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar a la misma solución social. Y la fijación de precios, recuérdate, por sí sola, era mala también. Podríamos fijar el precio y el óptimo lo vamos a encontrar allí. Otra posibilidad, ¿cuál es? Fijar cuotas de producción, en un caso como este. Yo le exijo a los productores para que puedan seguir operando en el mercado, que en vez de producir QSUP, deben sí o sí producir QSUPS. Y les fijo una cuota. ¿Me entiendes? Eso en algunos Eso por, mercados existe. En el eso mercado de por, los peces o en el sector del recurso pelágico, hay cuotas de captura. Ahí se fijan cuotas. No hay subsidios, no hay impuestos, se fijan cuotas de captura. ¿Entiendes? Ahora, lo que ocurre, que esto es bastante más complejo, porque cuando tú le fijas cuotas, por ejemplo, y lo obligas a los productores a producir QSUPS, ellos no necesariamente van a internalizar la nueva tecnología. Van a seguir produciendo con la tecnología obsoleta o añeja, si tú quieres. Entonces nos los lleva a mejorar. ¿Cuál es el objetivo del impuesto y el subsidio correctivo? Que te lleva a mejorar, a perfeccionar. Cuando tú fijas precios, cuando tú fijas cuotas, no existe incentivo para la mejora. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la gran mayoría de los economistas, si bien están conscientes que estas medidas se podrían aplicar, no son las mejores. ¿Cuáles son las mejores? Esto de aquí. Porque se internaliza inmediatamente por el lado de los costos, en el caso de la oferta, por el lado de los beneficios, en el caso de los demandadores. Pero podrías también fijar precio o fijar cuota. ¿Entiendes? sí. Tengo una duda con algo. Dime. Lo de fijar cuota. Pero se fija la cuota, ¿es un máximo o mínimo o es una cantidad Depende, fija? depende. Oye, Lo podrías hacer en un rango, no hay duda. Pero en el caso de una empresa que contamine, tú debieras fijarle una cuota máxima o mínima, que dice el criterio. Una empresa ya, que contamine, tú le fijarías una cuota mínima o máxima. una cuota máxima. Ya, por el lado de que fuese una externalidad positiva, le fijarías un mínimo o un máximo de producción. Si fuera, si fijaría un. Mm, fijaría un máximo como tal también. No, mínimo. Yo le diría, a lo menos me tiene que producir 10 unidades. Ah, bueno. Ah, ya. ¿Entiendes o no? En el otro caso, cuando contamina, a lo más usted me va a producir 10 unidades. A lo más, máximo. A lo menos, mínimo. ¿Hay duda?
No, profe. Ya, vamos al ejemplo. Léelo, por favor. ¿En voz alta o no? No, 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 no. Ay, ay. ¿Ya? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, déjame copiar. C medios Q cuadrado. Déjame copiar aquí. No puedo tomar. A más CQ cuadrado. A más CQ cuadrado. A más CQ cuadrado. A más CQ cuadrado. A menos BQ. A menos BQ. A menos BQ. Ya. Esa es la información. Esta es la función del daño o el costo del daño. ¿Me sigue hasta aquí o no? Lo voy a devolver para que lo veas de nuevo. Se ha estimado que el impacto negativo de la producción de acero sobre la producción de salmones está dada por la siguiente expresión: H de Q igual C medios Q cuadrado. La función de costos de la producción de acero, A más B, no, A más CQ cuadrado, y la función de demanda por acero, A menos BQ. ¿Vamos? Sí, Lo que ocurre aquí es lo siguiente, mira. Esta es la función de costo privado. Esta es la función de costo del daño. El daño que provoca la industria acerera en el mercado salmonero es C medios Q cuadrado, donde Q es la cantidad producida de acero. ¿Estamos? sí, Lo que tenemos que obtener es el costo marginal. El costo marginal privado, que es la función de oferta por acero. Aquí está la función de costos. Hay que obtener el costo marginal. Te escucho.
Tú sabes que el costo marginal, esto no hay que olvidarlo nunca, es la derivada del costo respecto a la cantidad. Te escucho. ¿Cuánto sería el costo marginal de Ahí producir el acero? sería cuadrado. Derívame esta función. Sí. Hay que derivar respecto a Q, deriva eso. Sería 2Q por C. Ya, 12Q. ¿Hay dudas? No, no, profe. Se grafica. Si Q es 0, ¿cuánto es el costo marginal? Sí. El costo marginal es 0. Si Q es 40, ¿cuánto sería el costo marginal? Sería 80. 80C. 86, sí. Ya, esa es una función ¿de qué tipo? ¿De qué Eso grado? es lineal. Listo, aquí está. Esta función es 2CQ. ¿Sin dudas? No, profe. Esa es la oferta privada, costo marginal privado. ¿Me sigues? Lo sigo, profe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Esta condición se cumple siempre, ¿eh? Por lo tanto la voy a borrar, Cali. Eso tienes que tenerlo en mente. Y ocurre lo siguiente, el costo marginal social es igual al costo marginal privado más el costo marginal del daño, porque es una externalidad negativa, entonces provoca daño. Vamos a la función de daño, de costos del daño. C medios Q cuadrado. ¿Cuánto sería el costo marginal del daño? Sería. Sería CQ. CQ. Listo. Por lo tanto, el costo marginal social, la oferta social sería el costo marginal privado, 2CQ más CQ. Eso es 3CQ. ¿Me sigues? Lo sigo. Ya. La grafico. ¿De qué grado es esta función? Es de grado 1. Si Q vale 0, La función vale 0. 0. Si Q vale 20, lo mismo que dije delante, 60C. 60C. Por lo tanto, es la función roja. Va a ser más inelástica que la privada, la oferta privada. Esta es la oferta social. Esto es el costo marginal social, que es igual a 3C. ¿Hay dudas? No, profe. Graficamos la demanda. Vamos con esta ahora. Si Q vale 0, ¿cuánto sería la cantidad máxima demandada? Ah. Ah, no, sí, es 0 también. No, no, está No, bien. ah. ¿Y a qué precio? Esto es el precio. ¿A qué precio la cantidad sería 0? Menos A. Cuando. Ah, menos A. No, ¿No? Menos A partido B. no menos. Al hacer 0 esto, el A pasa con qué signo para la izquierda. Con signo negativo. Menos A partido por menos B, A partido B. ya. ¿Hay dudas? Dejemos,
Deme un segundo. Ya, profe. Listo. Nos piden encontrar el equilibrio social y el equilibrio de mercado. En el equilibrio de mercado, costo marginal privado igual a beneficio marginal privado, que coincide con lo social. Aquí son iguales. El problema no viene por el lado de la demanda a cero. Por lo tanto, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. Entonces, costo marginal privado, 2CQ, igual a el beneficio marginal A menos BQ. Hay que despejar Q, la cantidad de mercado. Hay que despejar Q. A es igual a 2CQ más BQ. ¿Me sigues? Este es el equilibrio u óptimo de mercado. Sí. Esto es equilibrio de mercado. ¿Eso dónde se obtiene aquí? Ese es el equilibrio de mercado. Libremente, oferta igual demanda. Punto. Oferta privada, demanda privada. Y aquí hay que despejar Q. Q nos queda A partido por 2C más B. Este es el Q de mercado. Esto es A partido por 2C más la mano ahí, se viene el A partido por 2C más. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y hay que encontrar el precio ahora. Es el precio de equilibrio. Déjame borrar algo. Esto lo vamos a escribir aquí. Este es el equilibrio. Ya, entonces, para encontrar el precio, reemplazamos o en la oferta o en la demanda privada. Reemplazamos, aquí lo más fácil es reemplazar en la oferta, por lo tanto nos queda el precio, que es 12Q, precio de mercado, es igual a 2C por Q, y Q es A partido por 2C más B. Este precio sería 2A partido por 2C más B. Ese es el equilibrio de mercado. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, ahora nos piden encontrar el óptimo, algo va a tener que borrar, ¿eh? Ahora nos piden encontrar el equilibrio social. ¿Qué puedo borrar? Sí, sí puede. Ya, vamos a borrar aquí. Vamos ahora al equilibrio social. Entonces aquí el equilibrio social, costo marginal social
igual a beneficio marginal social, que es igual al privado. Si el problema no viene por el lado de la demanda, viene por el lado de la oferta. Costo marginal social, 3CQ. Y está. Que incluyendo el daño que causa el acero en la industria del salmón. El beneficio marginal era A más BQ, A menos BQ. Despejamos Q. A es igual a 3C más B por Q, de donde QSO A partido por 3C más B. Este punto, el Q social, borré ahí, era A partido por 2C más B. Este es A partido por 3C más B. El óptimo social, el óptimo privado. ¿Hay dudas hasta ahí? No, perfecto. Y encontramos el precio socialmente óptimo ahora. ¿Cómo? Lo mismo que hicimos por el lado de mercado. El precio socialmente óptimo es 3CUSO. Es decir, 3, ¿cómo lo escribí? 3CA, 3CA partido por 3C más B. Este PSO que está en el gráfico es 3CA partido por 3C más B. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Seguro? Deme un segundo para anotar Sí, algo. tranquilo. Y ya. Y aquí contestamos las dos primeras preguntas. Ahí están, voy a borrar todo lo mío para que veáis el monito ordenado, pero es lo mismo. Ahí está. C, un diputado de la zona afirma que la industria puede producir menos, por lo cual sugiere aplicar un impuesto gobiano correctivo. ¿Cuál debiera ser el movimiento de dicho monto de dicho? Fíjate, en este punto conocemos la cantidad socialmente óptima. Esto es A partido por 3C más B. Esta es la cantidad socialmente óptima. ¿Me sigues? El objetivo Sí. del impuesto es este: disminuir desde el Q de mercado, que era A partido por 2C más B, esto, A partido por 2C más B, hasta el de ahí. El punto que hemos encontrado ahora al final fue ese. Pero observa lo siguiente. Para fijar un punto en el plano, ¿cuántas dimensiones se requieren? Serían. Serían. Dos. Dos. Tengo una, tengo la cantidad. ¿Dónde quiero llegar? Aquí. Por lo tanto, yo sé que la cuantía del impuesto tiene que ser esta.
esto debiera ser el impuesto. En ese punto 1 que le puse, yo conozco la cantidad para esa Eh, función. ¿Conozco la cantidad? eh, sí, Sí. ¿Qué es lo que no conozco? Precio. precio. Por lo tanto, ¿qué hago? Reemplazo la cantidad socialmente óptima en la oferta privada y tengo el precio. ¿Sigues? Lo sigo. Ya, entonces vamos. Conocida la cantidad socialmente óptima, para determinar la cuantía del impuesto, lo que tenemos que encontrar es este punto, que aquí le voy a llamar P sub T, el precio con el impuesto. ¿Me sigue? Lo sigo. Para determinar P sub T, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar la cantidad socialmente óptima en costo marginal privado. El costo marginal privado lo teníamos, 2CQ. Costo marginal privado es 2CQ. Lo calculo. Por lo tanto, el P sub P va a ser igual a 2C por QSO. Y QSO era A partido por 3C más B. ¿Me sigues? Lo sigo. Esto es P sub T. Finalmente T, entonces tiene que ser PSO menos P sub P. Esta distancia vertical entre el punto 1 y el 2 tiene que ser la cuantía del impuesto. Eso. ¿Sigues? Sí. El PSO lo teníamos aquí. Aquí está, 3AC partido por 3C más B. Menos el PT que encontramos recién, 2AC partido por 3C más B. Y eso es igual a AC partido por 3C más B. Para esa fracción. ¿Hay dudas? Deme un segundo para Sí, anotar. sí, tranquilo, tranquilo. Recuerda que el viernes no hay clase, Sebastián. Ya, profesor. Entonces vamos a la otra. Acuérdate el resultado. AC3C más B. AC3C más B. Aquí está la cuantía del impuesto. Léete la lámina. Aquí está. A este resultado habíamos llegado recién. PK que aparece aquí es lo mismo que nosotros definimos como PT.
Ah, sí. Ah, ya. Ya, profe. Ya, mi niño, creo que esta era la última lámina. Corre. Bien. ¿Hay dudas? No, profesor, quedó bastante claro. Ya está. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, Sebastián, que tenga un muy buen inicio de año. Igual, profe. Muchas gracias. Chao. Hasta el lunes, si Dios quiere.